Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Maru, un fuerte abrazo desde Iztacalco, Ciudad de México, y a todos los diputados y compañeros representantes de las demás asociaciones municipalistas. Un fuerte abrazo virtual. Eh, Creo que estamos en una situación, que todos entendemos con claridad, aunque por supuesto hay matices y diferencias de cómo la entendemos, pero todos entendemos que estamos en una crisis que tiene origen mundial, que tiene una penetración a nuestro país, a nuestros estados y a nuestros municipios, con una dimensión que no se puede olvidar, es de carácter mundial, que trae aparejado no solamente la gravedad de salud pública por el coronavirus, sino los múltiples efectos colaterales que está trayendo consigo esta pandemia. En primer lugar, el tema económico, por supuesto que es gravísimo ante el paro de la economía en todo el mundo. No ha habido un país que haya resistido esperar hasta que se resolviera cabalmente el tema de la pandemia, exceptuando quizás China, pero hay poca información pública sobre ese país y solo se conoce la versión gubernamental, no hay más información que esa. Pero pues ningún país ha podido parar, que fue y es la medida más contundente de contención del coronavirus. El quédate en casa fue y es la medida más contundente contra el coronavirus. Entonces, en la medida en que se ha prolongado y se convirtió en una pandemia, pues las pandemias son eso, son fenómenos mucho más complejos que cualquier otra circunstancia de salud pública. Y las repercusiones, además del tema económico, pues vienen también como daño colateral un problema de deterioro al seno de nuestras familias gravísimo. Yo me percato en mi municipio, en la alcaldía, de un problema que se manifiesta en promedio mensual de un 35%, y todos los días recibo, porque presido la reunión de seguridad pública, cosa que no sucedía previo a la pandemia, todos los días registro presentaciones a juez cívico, a Ministerio Público, de personas que han generado violencia intrafamiliar. Es un problema gravísimo. Entonces, el tema de salud, el tema económico y el tema de que se deteriore lo más valioso de los mexicanos, que es su núcleo familiar, en sí mismos son asuntos, cada uno de ellos en sus méritos, de tal importancia y tal gravedad que ameritan muchísima responsabilidad y altura de miras para tratarlos, para enfrentarlos. Es obvio que nos agarró esta pandemia con una estructura federalista, pues que se construyó en un siglo. O sea, pues no se cambió en 70 años donde gobernó un solo partido esa estructura. Y 70 años fue mucho tiempo para haberlo hecho. No se generó ese cambio. Luego tuvimos un relevo de 12 años. Tampoco se cambió la estructura. Y ahora hay una nueva alternancia que lleva apenas 2 años y esperemos resolver nuevas condiciones de la estructura municipalista, pero la verdad, siendo realistas, sin pensar que lo que no se resolvió en 90 años se puede y se va a resolver en 2 años o en 3 años. Eso sería de mucha ignorancia, de mucha ingenuidad o hasta de demagogia.
Entonces, tenemos que hacernos cargo que llegamos con una estructura que se construyó en un siglo, que se pudo haber arreglado, pero no se arregló, y que nosotros necesitamos empujar a que se arregle como un proceso. Estos cambios tienen que ser procesos. Y en estos cambios se ocupa la visión y la misión. Y nosotros como organizaciones municipalistas creo que entre todos, si asumimos con mucha responsabilidad y visión de largo plazo este reto, creo que tenemos cosas importantes por hacer y por lograr. Homologar que en todas las zonas metropolitanas los estados asuman y legalicen en sus congresos esos fenómenos sociales y territoriales. Que asuman generar presupuestos locales para sus zonas metropolitanas. Tuve la oportunidad y puedo informarles que junto con el entonces presidente del Congreso Local del Estado de México, Isidro Pastor, y yo como presidente de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, está documentado con un libro. En el 2004 generamos un acuerdo de 2 congresos donde propusimos lo que no había entonces, que se creara en la Cámara de Diputados una comisión metropolitana para ver los temas metropolitanos y que hubiese un presupuesto metropolitano, y con el empuje del Congreso del Estado de México y de la Asamblea Legislativa de la ciudad, se logró ello. En ese congreso estuvieron presentes los 2 gobernadores de esa época del Estado de México y de la ciudad, que era Arturo Montiel y el licenciado López Obrador. Y por eso se generó lo que hoy ya mucha gente lo ve como normal, pero que no existía y que no existió muchísimas décadas. Y unos diputados creímos que era viable, lo empujamos y hoy es una realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Levantar la mira y proponernos cosas que podemos lograr, algunas en corto plazo, otras en medianos y otras en largo plazo. Si son propuestas correctas, las vamos a lograr más temprano que tarde. Segundo, creo que todo el tema presupuestal, todos los aquí reunidos, pues ya tenemos alguna experiencia. Yo en mi caso, pues yo ya he corrido la milla bastante. Entonces, yo ya sé que una cosa es la presentación del presupuesto del Ejecutivo y que pasa a otra esfera que es la del Legislativo, en donde tenemos obligación y oportunidad de interactuar para influir en que los recursos destinados a los municipios en lo esencial no sean afectados. Pero también tomando en cuenta objetivamente, compañeras, compañeros, que hubo un parón en la economía y pensar que puede haber un presupuesto que atienda todo lo que se atendía antes de la pandemia, la verdad eso no es viable. Proponérnoslo es un error. Tenemos que concentrar los objetivos municipales en los temas de infraestructura y de calidad de vida de la gente. Los adornos, la floritura, lo no esencial, ni modo, va a tener que esperar para el 22 o para el 23. Entonces creo que nosotros sí nos podemos y nos debemos poner de acuerdo para concentrar los objetivos en lo esencial de la infraestructura y de los apoyos que le den calidad de vida a nuestros ciudadanos. Y creo que para dotarnos de mucha autoridad moral, tenemos que plantear los temas de austeridad y los temas de transparencia en los municipios, que nos cuestionan en Hacienda, que nos cuestionan en Gobernación cotidianamente. Entonces tenemos que ofrecer en nuestra exigencia también la corresponsabilidad, pues no con el gobierno federal, sino con nuestros propios habitantes, de que queremos más recursos para manejarlos bien en lo que los debemos manejar con eficacia, con honradez y con austeridad.
Y yo diría finalmente, pensemos una propuesta viable. Yo he estado comentando con mi compañero Hermilo y con otros compañeros una proposición, porque miren, el tema no es solo con la federación, por lo que a veces platicamos. Hay graves problemas en varios estados donde el recurso de la federación que se está entregando muy puntualmente, sin embargo, el traslado del estado al municipio no es puntual. Y dos, los estados también son responsables del abandono que tiene el municipio. Puede haber excepciones, cada quien lo podrá decir, pero hay muchísima manifestación de inconformidad con la relación de los presidentes municipales con el gobernador de su estado. Entonces, ¿por qué no pensamos en hacer una proposición de que permita que en 5 años los municipios incrementen hasta un 10% su recaudación, su presupuesto, planteando que durante 5 años consecutivos la federación aporte un 1% y los estados un 1%, lo que da 2% adicionales a los presupuestos aprobados. En 5 años tendríamos un incremento de 10%. Obviamente son propuestas para el municipio, no pensando en nosotros mismos como personas, sino como visión municipalista. Creo que esa es una alternativa que puede ser viable si a usted les parece bien y si la podemos empujar entre todos. Me parece que no importan los colores de los partidos, no importa las características del gobernador o del presidente, sino importa la defensa de incrementar, por todo lo que ya sabemos, que el municipio es el primer contacto con los vecinos, es el de mayor exigencia y es el de menores recursos y menos atribuciones. Entonces, yo me atrevo a poner en la mesa esta proposición que junto con las 3 que ha hecho mi querida compañera Maru Campos, me parece que son propuestas que podemos ir empujando juntos todas y todos y que yo veo que pueden tener viabilidad de ruta si actuamos unidos y asumimos la complejidad. Creo y concluyo diciendo, efectivamente, vamos a buscar el diálogo con Gobernación, con Hacienda. Creo que la ruta estruendosa no es ruta y nosotros, los líderes, se miden por la eficacia de los resultados. Nosotros podemos ir y generar una protesta y ser estruendosos y tener 5 minutos de televisión o de periódicos, pero si no sacamos nada, pues es una derrota. Y por lo menos a mí no me gusta conducir luchas a la derrota. Yo me gusta conducir luchas que ganen. Entonces yo estoy dispuesto a poner toda mi experiencia, toda mi opinión, mi conocimiento político para que al municipalismo mexicano le vaya bien en este difícil contexto, que no es el contexto anterior. Entonces, pues ese es mi comentario, es mi reflexión y es mi propuesta y compromiso, compañeras, compañeros. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, presidente, por las importantes consideraciones que presentas a la mesa. Le pediríamos a continuación